Bueno, primero, hola a todos y todas, querides estudiantes de cuarto. Quería decirles, antes que nada, que me olvide, pues me olvidé ya con todos los cursos, decirles feliz Día del Estudiante, que fue el lunes, en este año tan particular, donde ustedes están haciendo un esfuerzo gigante, igual que nosotros, que las familias y demás, por quedarnos en casa, por cuidarnos y por estudiar. Así que un especial Día del Estudiante. Ahora bien, nosotros venimos trabajando de forma poco irregular, a veces con videos, a veces con material que voy bajando de la red, a veces con fotos de libros, porque el libro que yo uso con ustedes no lo conseguí en forma digital, entonces bueno, vamos armando un poco el material como podemos. En esta clase en especial, después de no habernos visto ni por Meet ni en video por unas cuantas semanas, me parecía que era interesante poder integrar un poquito hasta dónde habíamos llegado. Nosotros veníamos viendo la década de 1920 y ya entramos en la década del 30 como tema nuevo, y el tema nuevo es la década infame. La década infame, como ustedes muy bien lo han trabajado, que me lo están mandando en este momento, es una década que en realidad se dice década, pero dura 13 años, porque se lo trabaja como un bloque completo, porque se da a partir de todo lo que ustedes vieron de los gobiernos radicales. Se acuerdan que era un periodo de 1916 a 1930, en 1930 el primer golpe de Estado, que algunos autores lo denominan así, década infame. Infame quiere decir que tiene mala fama. Otros lo llaman la restauración conservadora. Restaurar quiere decir volver a poner en su lugar algo que estaba antes. ¿Qué era lo que estaba antes? Bueno, lo que estaba antes de la República Radical, el gobierno conservador. Es decir, que vuelve toda la oligarquía terrateniente, de la que ya en algún momento hablamos, vuelve al gobierno. El golpe de Estado en 1930, el 6 de septiembre, es algo terrible porque es el que inaugura el periodo de golpes de Estado sucesivos en la Argentina, y esto quiere decir un golpe de Estado es atentar contra la voluntad popular, porque si bien la voluntad popular a veces elige a un líder político que no le hace del todo bien al país, hay que respetar esa decisión y que el pueblo se dé cuenta que quizás ese no era el líder político, pero esperar a que termine el mandato. Bajo ninguna circunstancia nadie puede interrumpir eso que eligió la voluntad popular. Bueno, a la oligarquía terrateniente argentina, que digamos para sacar esa palabra complicada que es oligarquía, a los que tienen, a los dueños de las grandes tierras que se las usurparon a los pueblos originarios y que hoy son los que más capital tienen en nuestro país y en el mundo en algunos casos, bueno, a ellos no les gustaba el gobierno radical y decidieron, en alianza con algunos sectores del ejército, no todos, sacar por las armas a Hipólito Yrigoyen, que había sido elegido por medio de la voluntad popular. Ahí comienza un periodo de casi 2 años que va a gobernar el general Uriburu. Uriburu es un personaje bastante particular porque cuando está armando el golpe junta a todos los oficiales y les dice, bueno, nosotros vamos a tomar el gobierno, pero no vamos a poner a ningún civil en la estructura de gobierno, porque entiéndase que cuando se hace un golpe de Estado, se saca al presidente, a los ministros y se cierra el Congreso. ¿Por qué? Porque deja de ser un gobierno constitucional. Bueno, cuando van a sacar, cuando lo que está diciendo Uriburu es cuando nosotros tomemos el poder y saquemos a todos los ministros, que los ministros son parte del poder ejecutivo, los ministros son los que ayudan al presidente a gobernar, ¿sí? Porque si no el presidente tendría que encargarse de economía, de salud, de educación, de vivienda, de desarrollo social, todo eso. Entonces pone a gente de su confianza para que lo ayuden. Bueno, Uriburu dice, una vez que lleguemos al gobierno no vamos a poner a ningún civil en los ministerios, todos tienen que ser militares. Apenas hace el golpe el 6 de septiembre, y el 6 de septiembre no es cualquier día, porque el 7 había elecciones de medio término. Medio término quiere decir aquellas elecciones que están entre una elección presidencial y otra, son las que se hacen a mitad del mandato presidencial para hacer recambio en la Cámara de Diputados y Senadores. El 7 de septiembre de 1930 había elecciones para cambiar diputados y senadores y se estimaba
que iban a ganar muchos más radicales, es decir, que en la Cámara, principalmente de senadores, que tenían minoría los radicales, iban a entrar más senadores radicales, lo cual le iba a dar la posibilidad al momento de votar una ley que era muy importante, que era la de nacionalización de las reservas de petróleo de la Argentina. Si tenían mayoría en el Senado, iba a ganar justamente el proyecto radical de Hipólito Yrigoyen. Ahora bien, a los dueños de la tierra, a la oligarquía terrateniente, no les convenía porque ellos tenían acuerdos con compañías petroleras extranjeras o eran dueños de algunas de estas compañías que directamente comerciaban con el extranjero. Por eso no querían que el petróleo fuera nacional. Hacen el golpe de Estado, entonces efectivamente Uriburu falta a su palabra y arma un gabinete con todos representantes de empresas petroleras. Entonces, efectivamente, queda caduco el proyecto de nacionalización del petróleo. Uriburu va a gobernar durante 2 años, se van a convocar elecciones, va a ganar a Agustín Pedro Justo, que también es un radical, pero es un radical más, contrario a Irigoyen, es conservador, está muy acompañado con toda la oligarquía terrateniente, está conservadora y demás. Y en 1933 se hace un pacto espantoso con Inglaterra, que es el pacto Roca-Runciman, y vean cómo es esto de la restauración conservadora, es decir, cómo vuelven esta misma clase política que nos gobernó a fines del siglo XIX, la oligarquía. ¿Se acuerdan que hablamos de Roca, Julio Argentino Roca, que fue presidente 2 veces de la Argentina, que fue el que hizo la campaña al desierto, que masacró a 14.000 indígenas para sacarle las tierras de la Patagonia? Bueno, el vicepresidente de Justo es Julio Argentino Roca, hijo, que es el que se va a ir a Inglaterra y va a pactar con el ministro de Hacienda de Inglaterra, de apellido Runciman, un acuerdo espantoso, donde perdemos completamente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que se va a estipular es que Inglaterra, que era nuestra principal compradora de carnes, que era algo que nosotros vendíamos un montón en el mundo, va a comprar carnes argentinas, pero se las va a comprar a frigoríficos ingleses. Por lo tanto, el precio de la carne nuestra no va a ser el precio del mercado internacional, va a ser el precio que nos ponga el frigorífico inglés instalado en Argentina al comprar la vaca al matadero. Por lo tanto, la verdad que la Argentina no se iba a enriquecer bajo ningún punto de vista. Bueno, Agustín Pedro Justo sí termina su mandato, pero la verdad que es casi como un golpista también, termina en el año 68 y ahí asume Ortiz, mismo corte, también es radical, pero un radical muy conservador. Y finalmente, en 1943, Ramírez, que era secretario que integraba el gabinete de Ortiz, hace un autogolpe de Estado, una cosa así. Entonces ahí comienza lo que va a ser la era del peronismo. ¿Bien? Que después eso nos vamos a meter, ¿por qué? ¿Y por qué digo el peronismo? Porque en 1943, en este golpe de Estado, que hace Ramírez, que se lo hace a Ortiz, Castillo, que ese es un despelote que después nos vamos a meter, pero porque todos trabajan en el mismo gabinete, que eso es lo más terrible, es decir, un golpe como que hoy en la actualidad algún ministro del presidente le haga un golpe al presidente, ¿sí? Eso es terrible, ¿bien? Bueno, entre Ortiz, Castillo y Ramírez sucede eso, porque Ortiz, Castillo y Ramírez trabajan juntos. Ortiz es presidente electo y los otros 2 son ministros. Bueno, hacen efectivamente este golpe de Estado en 1943 y lo llevan a cabo siguiendo los intereses en realidad de alguna manera de un sector mucho más conservador, pero ya del ejército. Se reúne un grupo de oficiales unidos, porque así se hacen llamar, diciendo que ya quieren salir de este periodo de gobiernos conservadores y tan fraudulentos, tan corruptos. Entonces, al llevar a cabo el golpe y armar la estructura de gobierno, en ese mismo golpe participa en ese momento el coronel Juan Domingo Perón. Por eso yo digo que ahí empieza el periodo peronista. Pueden reírse de esto. El periodo peronista. ¿Por qué? Porque va a ocupar una subsecretaría muy pequeñita y muy poco tiempo va a ir ascendiendo de rango,
porque va a tener acercamiento a los sectores populares y vamos a ver de qué manera. Pero eso, como el peronismo es un capítulo muy largo y muy interesante de la historia argentina porque trae muchísimo debate, lo vamos a dejar para el próximo encuentro, que vamos a intentar hacerlo por segunda vez por Meet, ¿sí? La primera vez lo hicimos por Zoom y bueno, asistieron muy poquititos porque en ese momento muchos no tenían espacio para poder bajarse esta plataforma. Vamos a ver si lo logramos hacer por Meet y van a tener la invitación que les va a llevar al Classroom. Bueno, les mando un saludo y que tengan muy linda semana.